¿Por qué los familiares no se ponen de acuerdo en la elección del nuevo sucesor? Hola, soy Fernando Nogales, asesor de empresas familiares, y os doy la bienvenida a todas las familias empresarias que me seguís. En este segundo podcast de Consultoría Express quiero dar respuesta a la consulta que me hace un empresario de segunda generación en la problemática que está viviendo sobre el no acuerdo familiar en la elección del próximo sucesor. Al respecto, deciros que cuando esto sucede es porque en esa familia empresaria no están definidas ni acordadas las políticas sucesorias. Desgraciadamente, esta es una realidad más frecuente de lo que parece, sobre todo a partir de la segunda y tercera generación. Y esto genera preocupación en la medida que la generación mayor ya no puede hacerse cargo de la llevanza de la empresa. Si en la familia no existen acuerdos previos y documentados sobre políticas sucesorias, normalmente deben de estar en el protocolo familiar, irán surgiendo preocupaciones, diferencias de intereses y conflictos intrafamiliares. Y esto acaba poniendo en peligro el éxito sucesorio. Por ello, lo lógico es que a finales de la primera generación, con la incorporación de los hijos a la empresa y ya estos apostando por su continuidad, queden definidos los criterios sobre dichas políticas sucesorias, claros, documentados y firmados entre todas las ramas familiares. No solamente esto debe de ser decidido entre predecesor y sucesor. Eso sí, en este proceso es muy conveniente que se haga bajo el asesoramiento de un profesional. La primera pregunta, por tanto, debería de ser, para nuestra empresa familiar en concreto, ¿qué criterios serían los más adecuados para elegir al próximo sucesor? Por supuesto que puede haber distintos criterios, pero lo importante es que en esa empresa familiar les funcionen los criterios seleccionados. Definidos dichos criterios, la segunda pregunta que hemos de hacernos es ¿qué órgano de gobierno en la empresa debe de implantar dicha política sucesoria? La respuesta es clara. La sucesión es un hecho estrictamente de política familiar. Por tanto, es el Consejo de Familia el responsable de materializarla. Por supuesto que debe de escuchar a los distintos órganos de gobierno, no faltaba más, pero la decisión final debe de ser tomada por el Consejo de Familia. Sobre los criterios de las políticas sucesorias saben mucho las sagas familiares, y no estaría mal inspirarnos en ellas para definir las nuestras. Por lo que conozco de esas sagas, lo primero que observo es que dichas políticas sucesorias las acordaron ya desde la generación fundadora, aunque hayan podido posteriormente hacer adecuaciones cuando ha sido necesario. Por tanto, ¿cuáles son los criterios más frecuentes que establecen estas empresas familiares centenarias, bicentenarias, tricentenarias, etcétera, a la hora de definir cómo se va a seleccionar al siguiente sucesor? Algunas de estas empresas tienen como criterio poder decidir si en cada nueva generación podrá haber más de un sucesor y, de haberlos, cómo se complementarán sus funciones respectivas. Este es un criterio muy interesante en el momento presente, dados los actuales cambios demográficos. Otro criterio que utilizan algunas de estas empresas centenarias es que el sucesor sea elegido por la rama accionista mayoritaria. Posibilidad esta que, por supuesto, puede cambiar en cada generación en función de posibles compraventas internas de acciones entre dichas ramas familiares. Otra de estas empresas, sin embargo, prefieren que el sucesor sea elegido por el apoyo de la mayoría absoluta del accionariado, al margen de la rama familiar de la que provenga dicho sucesor. Algunas sagas familiares tienen como criterio de política sucesoria que en cada generación el sucesor sea rotatorio por ramas familiares. Este criterio permite participar a todas las ramas familiares de la responsabilidad sucesoria, o en su caso, si no se ve capaz, delegar en la siguiente rama dicha elección. Para otras sagas familiares, el criterio de selección del siguiente sucesor no tiene nada que ver con el poder accionarial, sino con el mayor liderazgo familiar y empresarial que el potencial sucesor demuestre en ambos ámbitos, es decir, la confianza que transmite a los familiares, a los directivos, a los principales clientes y proveedores, etc. En otros casos, algunas empresas tienen como criterio de carácter sucesorio que, bien por razones excepcionales o porque así lo admite la familia, el sucesor sea un familiar político o incluso un externo a la familia. Una vez seleccionado el sucesor con los criterios políticos adecuados, los órganos de gobierno definirán, acordarán con el sucesor el perfil profesional adecuado para afrontar los desafíos futuros de la familia y de la empresa, su itinerario de carrera profesional, su evaluación periódica y el proceso y tiempo
en el que se llevará a cabo el trasvase del bastón de mando entre predecesor y sucesor. Una vez seleccionado el sucesor con los criterios políticos acordados, los órganos de gobierno definirán y acordarán con el sucesor el perfil profesional adecuado para afrontar los desafíos futuros de familia y empresa, no solo de empresa. Definirán su itinerario de carrera profesional, su evaluación periódica y el proceso y tiempo en el que se llevará a cabo el trasvase del bastón de mando entre predecesor y sucesor. En resumen, podemos decir, por una parte, que es necesario tener políticas sucesorias claramente pactadas y documentadas, y por otra, tener definidas las metodologías de llevarlas a cabo. Esto es lo que ha garantizado, al menos a las sagas familiares, su larga duración. Aprendamos de ellas. Te dejo en la descripción del podcast uno de mis libros que viene muy bien con este tema y creo muy conveniente su lectura. Dale al like. Espero tus comentarios, preguntas y sugerencias de nuevos temas. Hasta muy pronto.